Muy buenos días a todos, ¿eh? No me preparó el café. No le preparé el café porque no hubo tiempo. No, ya me lo tomé yo también. No me trajo la Cierto. escarapela No, tengo la que me entregaron los chicos de la del taller colmena, integrador La Colmena. Bien. pero no me la puse, no sé por qué. Recuérdelo para el viernes, Hoy escarapelita hay acá. cabildo abierto, así que tendría que tener escarapela porque hoy a Cisneros lo fletearon, Exacto, ¿no? por favor. Supuestamente. Bueno, 22 de mayo. Bueno, debate del día. Va Presto nos acompaña hoy, los miércoles y viernes. seguramente a esos representantes del Cabildo le habrá quitado la noche anterior el sueño, ¿no? Antes de hacer justamente esto, y lo Sí. introducimos a esto porque tiene que ver con el sueño y con los trastornos del sueño. ¿Qué tema ese, eh? Tremendo. Y aún más en la actualidad. Si bien el trastorno del sueño o el insomnio al ser humano le ha quitado el sueño desde la época de las cavernas, a los humanos de esa época le quitaba el sueño, digamos, que pueda ingresar alguna fiera, algún animal en la caverna que estaban y cómo poder cerrarla. Desde ahí tenían el estrés, imagínese ahora con todo lo que estamos viviendo. Y hoy en día en la República Argentina, según estadísticas, el 79,9% de los argentinos padecen algún trastorno del sueño. No Mira. digo qué trastorno, pero sí algún trastorno del sueño. Generalmente, ¿no le pasa a veces a la noche a usted que se despierta en la mitad de la noche y después no se puede más dormir? Suele pasar. Y muchas veces se está aguantando para no ir al baño para poder dormir También. después. Menos ahora que hace frío. No, no me quiero Bueno, levantar por y te eso. quedás. Esos son, digamos, los males menores, si queremos llamarlo de esa manera. Metafóricamente no es así, pero bueno, científicamente hablando, ¿no? Pero sí después son o trastornos esporádicos, pero existen los trastornos crónicos Ujú. de personas que no pueden dormir, que tienen que recurrir, por ejemplo, a algún medicamento para poder dormir. Bueno, ¿qué ocasiona el insomnio? ¿Por qué se produce el insomnio? ¿Y qué puede derivar, digamos, el insomnio crónico o la falta de sueño, en qué puede derivar, en qué nos puede afectar? Y bueno, siempre hay que enfocarlo primero desde un ámbito psicológico y después termina siendo, por supuesto, médico también. Bien. Y para eso le agradecemos, tenemos nuestra psicóloga de cabecera que nos atiende también, al menos en el programa, de vez en cuando, y la vamos a saludar a la licenciada Janina Costamaña que nos está aguardando allí gentilmente. Janina, Hernán e Ivana te saludan. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Hernán, Ivana, bueno, y a todos los que nos están escuchando en casa. Gracias por atendernos y espero que no le haya quitado el sueño la nota de hoy, ¿no? No, no, para nada, todavía no me quita el sueño eso. Bueno. Bueno, decíamos que las estadísticas son, digamos, preocupantes en la República Argentina. De ese 79,9%, según el estudio, después hay trastornos más severos en porcentaje y otros no. Pero bueno, primero, ¿qué es un trastorno del sueño? ¿Qué es un insomnio? ¿Qué puede llegar a producirlo? Bueno, en líneas generales, cuando nosotros hablamos de trastorno del sueño, existen a nivel neurológico trastornos que inciden en nuestro correcto, digamos, en la posibilidad de dormir y en la calidad de nuestros sueños. Eh, Nosotros al trastorno del sueño lo podemos tener como el resultado de, ¿sí? El resultado o la consecuencia puede ser de un trastorno neurológico o de diferentes situaciones, pero muchas veces el trastorno del sueño se presenta como un síntoma de alguna otra cosa, o sea, algo nos está pasando que termina como interfiriendo en nuestro sueño, que en realidad esto último es lo más común con lo que nosotros nos estamos encontrando, digamos, o sea, hay diferentes situaciones que pueden ser del estrés, de la demanda diaria, que hace que después yo no pueda tener un buen dormir, ¿sí? Fíjate que, o sea, lo que uno tiene que tener en cuenta que el sueño es un elemento tan importante, por ejemplo, como la alimentación, digamos, o sea, Claro. nosotros necesitamos tener un sueño reparador. De hecho, generalmente cuando nosotros empezamos con algún problema, ya sea médico o emocional, una de las cosas que generalmente
los profesionales nos preguntan es cómo comemos y cómo dormimos, digamos, o sea, haciendo hincapié en la importancia que tiene el sueño en nuestra rutina. Y es tan importante que significa después, en lo que es, digamos, como le llaman la etapa, no despierto, pero bueno, la etapa que uno está activo, que pueda concentrarse es una, por ejemplo, o incluso también puede cambiarle hasta el humor, ¿no? Sí, sí, porque es tan importante, a ver, es como si nosotros tomamos el funcionamiento del ser humano como el funcionamiento de una máquina, digamos, es el momento que la máquina tiene justamente para descansar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos simular el funcionamiento de una máquina, pero no somos una Sí, máquina que puede estar en actividad a las 24, digamos, ¿sí? claro. Podríamos decir que somos una máquina que en algún momento necesitamos ser desenchufada, ¿sí? Y ese es nuestro momento del sueño. Que respecto Sí. de, a ver, de ese momento del sueño, porque, a ver, nosotros tenemos como la cuestión, viste, como muy, o sea, socialmente y culturalmente incorporada de las famosas 8 horas de sueño, digamos. ¿Esas son Eh, correctas las 8 horas o no? a ver, en realidad lo que uno tiene que tener en cuenta más allá de las 8 horas no es la cantidad de horas de sueño, sino la calidad. La Claro, calidad. la ¿Por calidad. qué? Porque si uno va a dormir 8 o 9 horas, pero ese sueño o ese descansar no es de calidad, en realidad no importan las horas que dormiste, o sea, y eso tiene que ver también, a ver, con la rutina y con lo que cada persona encuentre y cuál sea su rutina de descanso. Uno se encuentra con personas que dicen, yo duermo 4 o 5 horas al día, o sea, en la noche, ¿sí? Y después me levanto súper activo, Claro. creo que son suficientes porque mi sueño es reparador, y después te encontrás con personas que, como digo, duermen 8 o 9 horas y se refieren de despertarse muy cansadas o con dolor de cabeza o con poco nivel de energía. Y cuando uno pregunta sobre su rutina de sueño y capaz que se acostaron, a algunos le cuesta conciliar el sueño, otros se despiertan muchas veces en la noche, entonces su sueño no es reparador, ¿sí? Entonces, lo de la rutina del sueño, cada persona tiene que encontrar cuál es o sea, su rutina y qué es lo que le hace bien a cada uno. Pero siempre entendiendo que la función del dormir y del sueño, digamos, tiene que ser algo reparador y justamente de descanso. Por eso asociamos el sueño al descanso, digamos, porque Claro. nosotros en ese momento necesitamos desconectar. Ujú. Bien. Janina, yo quiero consultar el tema de los niños, porque hay Sí. trastornos del sueño que también pueden afectar a nuestros pequeños, y sobre eso que decías de que constantemente se despierten en el transcurso de la noche, no sé si te pasa de tener consultas, cómo tratarlo, porque también eso en el rendimiento escolar podría afectar muchísimo, no solo en la escuela, sino el rendimiento deportivo también. Claro, sí, el sueño funciona de la misma manera en el niño que en el adulto, digamos, en cuanto a la función. Hay algunas patologías que son como específicas de la niñez, que muchas tienen que ver con cuestiones madurativas, digamos, por ejemplo, los terrores nocturnos, digamos, que Sí. son las pesadillas, Mm. son comunes en la infancia. Muchas veces, como le digo, obedecen en una cuestión madurativa, son parte de una etapa, y una vez que el niño pasa esa etapa, eh, luego desaparecen, pero bueno, también hay trastornos neurológicos que pueden tener consecuencias en el sueño. Pero los niños necesitan tanto del dormir como el adulto. Lo que hoy se ve en la actualidad, y esto es tanto para niños como para adultos, que en realidad, a ver, el uso de la tecnología también está como perjudicando el buen descanso, ¿sí? Habremos escuchado muchas veces de especialistas, sobre todo en la infancia, que hablan de esta cuestión de que al menos 2 horas antes los niños no tendrían que estar expuestos a pantallas, digamos, Claro. porque eso hace que en realidad es como que, para explicado, digamos, de una manera simple, o sea, si yo estoy conectado todo el tiempo al estímulo que me da una pantalla, es como mi cerebro le lleva más tiempo después
poder apagarse y descansar en cierto modo. Por eso se recomienda que 2 horas antes de de tener que dormir o de la hora de dormir no se utilicen pantallas. En la infancia, ¿qué repercusiones tienen? Por supuesto, o sea, uno ve, y las docentes sobre todo lo pueden notar, un niño que no descansó bien. Un niño que no descansó bien se termina durmiendo literalmente sobre el banco, y el que no se duerme, por supuesto, su capacidad de concentración y atención se ve disminuida. Y en el adulto pasa exactamente lo mismo. O sea, nosotros necesitamos desconectar para que esas funciones que nosotros después utilizamos durante el día, que son las funciones cognitivas de atención y concentración, pueden funcionar de manera óptima. Pero en los niños se ve muchísimo esta cuestión, sobre todo en la escuela. Hay que tener en cuenta también que hoy la mayoría de los niños tienen como una rutina con muchas actividades. O sea, generalmente van a la escuela, pueden ir a la mañana o a la tarde, pero además realizan muchas actividades extraescolares, digamos, ¿sí? Entonces es importante cuidar ese momento del sueño. Y se tiene que utilizar como el mismo parámetro que se utiliza para el adulto. Más allá de las horas de sueño, es la calidad de ese descanso, digamos, Claro, ¿sí? claro. Bien. Sí, sí. Janina, para aquellas personas que sufren de un insomnio crónico, digamos, o recurrente, como quieras llamarle, ¿cuáles son las consecuencias de padecer un insomnio? ¿Qué te puede ocasionar? ¿A qué te puede llevar desde lo psicológico como también desde lo físico? ¿A enfermedades, por ejemplo? Sí, yo creo que lo primero que tiene que preguntarse una persona que está con dificultades para conciliar el sueño, que ya tiene un insomnio crónico, es tratar de preguntarse si esto es como una consecuencia de algo o es la causa, digamos, ¿sí? Porque, como les decía antes, en la actualidad lo que se está viendo mucho que el insomnio como un síntoma de, o sea, a ver, tengo una situación de mucho estrés Sí, o estoy pasando por una situación de mucha ansiedad, entonces eso me repercute en el sueño. Lo que uno tiene que saber es que, o sea, es como que hay que atacar la causa en ese caso. O sea, a ver, si yo estoy viviendo una situación de mucho estrés, que puede ser familiar o laboral, para tratar de acomodar o de mejorar mi descanso, evidentemente tengo que atacar la causa. ¿Por qué? Porque yo no puedo, en ese caso, si yo sé que estoy pasando por mucho estrés laboral, por ejemplo, y por eso no estoy durmiendo, y bueno, puedo recurrir tal vez a una medicación para poder claro. dormir, pero si yo no soluciono la causa, eso se puede convertir en un problema de insomnio crónico, digamos, ¿sí? Ujú. Y entonces, por eso digo que cada uno tiene que ver por qué no está pudiendo dormir, ¿sí? Siempre ayuda mucho la consulta con el médico clínico. ¿Por qué? Porque en esto o sea, en esa entrevista que uno tiene con el médico clínico, él puede ayudar a ver, decir, bueno, a ver, acá hay un problema físico o Claro, médico que no te alguna patología, permite claro. dormir, una patología, un trastorno, que en ese caso después él considerará si es necesario, por ejemplo, eh, una interconsulta al neurólogo. El neurólogo es quien se encarga de los trastornos del sueño. Bien, O considerar que tal vez es algo emocional o de la rutina que el paciente tiene que tratar de solucionar para descansar mejor. Respecto de las consecuencias, sí, o sea, las consecuencias inmediatas son estas cuestiones que yo decía recién de los niños que inciden después en las funciones cognitivas, sobre todo de concentración y atención. Si yo tengo laboralmente, desarrollo un trabajo que requiere de momentos de mucha concentración, ¿sí? A ver, ¿qué puede ser un trabajo de mucha concentración? Bueno, primero manejar una máquina, ¿sí? Que requiera de mi atención en ese proceso, pero no sé, un contador realizar un balance, digamos, o sea, actividades que requieran como que uno esté centrado en esa actividad, bueno, eso puede empezar a traer consecuencias, ¿sí? bien, bien. Y en los casos más extremos, a ver,
pueden traernos como hasta la posibilidad de estar involucrado en un accidente. A ver, si yo no duermo durante la noche y después me dedico, como digo, a manejar una máquina o a conducir y bueno, me puedo llegar a dormir, digamos. Entonces eso puede llegar a tener un montón de otras consecuencias. Seguro, Claro. seguro, ¿Sí? seguro. Sí. Entonces, por eso es importante ver en cada uno si, o sea, si esto es una consecuencia de o es un síntoma de una situación que yo estoy pasando o ya se está convirtiendo en un problema, y si es ya una dificultad que yo puedo sospechar que ya es un trastorno, por supuesto que tengo que consultar a un profesional. Eh, a ver, ¿qué pasa si yo detecto, digamos, que esto tal vez es parte de una situación que yo estoy viviendo, ya sea, como digo, familiar o laboral? Bueno, existen modos naturales, que es lo que primero uno trata de ver el paciente. Bueno, a ver, ¿qué herramientas tiene ese paciente para tratar de regular su sueño? ¿Sí? Y en realidad existen un montón de herramientas que incluso la tenemos al alcance de la mano. Bueno, uno es realizar actividad física. Ujú. La actividad física es muy importante para el momento del sueño. O sea, la actividad física es un momento previo en que nosotros en algún momento del día nos desenchufamos, ¿sí? Que puede ser, no necesariamente es una actividad pautada como ir al gimnasio o hacer un deporte, o sea, es a lo mejor realizar una caminata de 20 minutos, media hora. Eso ayuda muchísimo a la rutina después del sueño, ¿sí? Entonces existen modos naturales de ir preparándonos para el sueño, que en algunos, o sea, es trabajar sobre la prevención, ¿sí? Sí, sí, se entiende. Para algunos será la actividad física, para el otro será un momento de contacto con la naturaleza, de, no sé, de estar sentados en el patio al sol, de leer un libro, de pintar, lo que fuera, digamos, pero son actividades que nos ayudan después a tener un mejor descanso. Ujú. Bien. Bueno, de Bueno, todos modos hay gente que no hay receta en necesita, esto, digamos, ¿eh? ¿no? No hay receta, depende de No, cada no, uno. no, necesitan su ritual, ¿viste? De ni una luz encendida, todo en silencio y cada uno tendrá lo suyo. Otros Sí, prenden la radio, escuchan otro con la luz música, prendida, otros con la luz depende, prendida, ¿viste? Hay depende, de pero bueno, todo. todo depende de cómo esté uno también desde el ánimo, ¿no? Ujú. Anímicamente y cómo llega a esa vigilia del sueño, ¿no? De todos modos, creo que es claro lo que decís, Gianni, ya para cerrar, ¿no? No hay recetas, no necesariamente esos ya preconceptos de decir tenés que dormir 8 horas para poder estar bien, no, a uno le dirá 10, al otro le dirá 5, al otro le va 6, no sé, porque aparte de otra cosa, creo que la etapa del sueño se va cortando cuando uno viene más grande, ¿no? Porque, no, ella me mira a mí, pero yo estoy hablando de mi mamá y estoy diciendo, por ejemplo, que dice, yo duermo 3 horas y estoy bárbaro. Y dice, ¿a qué hora te acostaste? Y me quedé hasta las 5 de la mañana mirando una serie No, y a las 8 divina. te levantada, qué sé yo. No sé, un ejemplo digo, ¿no? Bueno, es suficiente para esa persona, para otro no, y, Ujú. qué sé yo. Un Sí, adolescente por ahí duerme, sí, si lo larga mismo que 10, hay 12 personas, horas. claro. Bueno, con los adolescentes se vieron muchos trastornos del sueño durante la pandemia, digamos, o sea, como habían cambiado su rutina durante el día, ¿sí? En que no todos tenían, qué sé yo, clases a determinada hora, o sea, en definitiva les costaba mucho tener una rutina. Claro. Después cambió su rutina durante el día y cambiaba su rutina durante la noche. Entonces, fíjate que hay un montón de cuestiones que pueden Sí, sí. incidir en el buen dormir, en definitiva. Sí, los seres humanos Exacto. somos muy rutinarios. Nos sacan de la rutina y nos desequilibran todo también. Claro, Janina, ha muy sido un clara. placer como siempre y como siempre decimos, ante cualquier duda, algún problema, hay que consultar a un profesional, ya sea un psicólogo, un médico, para ver realmente cuál es la Tal situación, ¿no? cual.
Sí, sí, tal cual. O sea, por eso yo siempre dejo abierta, nosotros todavía culturalmente seguimos como teniendo esta cuestión de la confianza en el médico de cabecera, digamos, Sí, por eso yo sí, siempre hago hincapié que es algo muy de nuestra cultura y de nuestra zona, pero cualquier profesional, porque, a ver, si uno va al médico de cabecera, si que considera que es una cuestión emocional, lo va a derivar del psicólogo, claro. o si lo considera desde lo médico, lo derivará al neurólogo, y lo mismo para los profesionales de la salud mental. O sea, cuando nosotros Sí. recibimos un paciente y creemos que es necesario una interconsulta con un médico, también lo hacemos. O sea, lo importante es que la persona pueda ser consciente de que tiene un problema y busque ayuda en algunos de estos espacios profesionales. Ya que hablas de nuestra cultura, le digo también a todos, y me digo también, ir al psicólogo no quiere decir que uno está loco. Dice, yo no voy No. al psicólogo si no estoy loco. No, 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 no se trata de eso. Yani, un placer enorme, ¿eh? bueno, para mí también. Gracias, buen Adiós, día, hasta chau, luego. chau. Bueno, Chao. lo importante de todo esto, y lo que dejó claro también Janina, Ivana, es que si uno ya padece, digamos, un trastorno del sueño severo, puede terminar incluso en complicaciones anatómicas, físicas, graves, como una cardiopatía, por ejemplo, que decía yo, bueno, ni hablar si que se puede tener un accidente, ¿no? Derivar también en el trastorno del sueño después en una situación psiquiátrica, Sí, ¿no? sí, sí. Por eso es importante siempre, cuando uno detecta este tipo de situaciones, ver cuál es la raíz, como decía ella, y bueno, hay métodos naturales, pero si no se puede por ese lado hay que buscar ayuda, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad que el tema de la actividad física, como ella nombraba, es un desgaste, pero Sí, a veces uno está tan pasado de actividad deportiva, trabajo, cuestiones familiares, te acostás con la intención de descansar y a veces el cerebro es como que sigue funcionando y cuesta dormir. No vendría a ser mi caso, que siempre lo hablo con Germán. Yo 10:15 estoy en la cama y ahí Morales hasta las 6. Yo no paro que todo el día, me no van a... tiene que levantarse en la noche y eso es bueno, ¿eh? No,